Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de un personaje fundamental en la historia bíblica, un hombre cuya obediencia a Dios cambió el destino de la humanidad. Me refiero a Noé. Pero hoy no quiero contarles la versión tradicional que conocemos, aquella que escuchamos desde pequeños en las iglesias, sobre el diluvio y el arca. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles más profundos, los pasajes más misteriosos que la Biblia revela sobre su vida. Y les aseguro que lo que vamos a descubrir no solo cambiará su perspectiva de la historia de Noé, sino que también tocará su corazón de una manera profunda. Muchos de nosotros hemos crecido con la imagen de Noé construyendo un enorme arca, cargando animales de 2 en 2 y enfrentando un diluvio que inundó toda la tierra. Y sí, eso es lo que pasó. Pero ¿qué más sucedió en la vida de Noé? ¿Por qué Dios lo eligió entre tantas personas en un mundo lleno de corrupción y pecado? ¿Qué significó para él escuchar la voz de Dios y tomar una decisión tan arriesgada y en muchos aspectos incomprendida? Quiero compartir algo personal. Recuerdo la primera vez que leí sobre Noé y el diluvio. Yo era un joven y pensé, ¿cómo puede un hombre confiar tanto en algo que no ha visto, que no ha experimentado? ¿Cómo puede creer en algo tan imposible? Pero, en mi vida personal, hubo momentos en los que me vi enfrentado a desafíos similares, momentos en los que tuve que confiar en la voz de Dios, aunque no entendía por completo el plan. Fue entonces cuando comencé a entender un poco más sobre lo que realmente pasó con Noé. No solo fue un acto de fe, sino una lección profunda sobre la obediencia, la paciencia y la valentía. Lo que quiero que entendamos hoy es que la historia de Noé no es solo un relato de un hombre que construyó un arca. Es una historia que habla sobre la obediencia radical a Dios, incluso cuando las circunstancias son adversas. Es una historia sobre cómo Dios siempre provee un medio para la salvación, aun cuando el mundo parece estar en caos. Es una lección sobre la fe que desafía las limitaciones humanas y nos enseña a confiar en el plan divino, aunque no podamos verlo. Así que cuando leas la historia de Noé, no la veas solo como un cuento antiguo. Quiero que la veas como un recordatorio de que, al igual que Noé, cada uno de nosotros es llamado a vivir de manera diferente, a confiar en lo que Dios nos dice, incluso cuando el resto del mundo se burla de nosotros o duda de nuestra fe. Es un testimonio de que, aunque el camino parezca difícil, la obediencia a Dios siempre tiene un propósito más grande, un propósito eterno. Y entonces, ¿qué pasó realmente en la vida de Noé? ¿Qué podemos aprender de él en nuestros días? Para responder a estas preguntas, debemos desglosar las Escrituras y explorar los detalles de esta historia que, aunque conocida, está llena de lecciones que muchas veces pasamos por alto. Así que te invito a quedarte conmigo en este viaje, a abrir tu corazón y mente para descubrir los misterios divinos que hay en la vida de Noé. A lo largo de este video, desglosaremos pasajes clave de la Biblia, analizaremos las decisiones que tomó Noé y veremos cómo su vida nos habla de la obediencia, la fe y el juicio de Dios. Y sobre todo, quiero que al final podamos responder a una de las preguntas más importantes. ¿Qué significa la historia de Noé para ti y para mí hoy? Así que no te vayas, quédate conmigo, porque en los próximos minutos nos adentraremos en una de las historias más impactantes de la Biblia y desvelaremos lo que realmente pasó en la vida de Noé. Vamos a comenzar, y recuerda, lo que vamos a descubrir no es solo una lección de historia, es una lección para tu vida. Vamos allá. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Has sentido alguna vez que Dios te ha hablado de manera clara, pero el mundo a tu alrededor no lo entiende? Déjame saber tu experiencia en los comentarios. Si te está tocando este mensaje, no olvides darle me gusta al video y suscribirte.
En el inicio de la historia de Noé, hay algo que realmente nos impacta. La decisión de Dios de llamarlo a él, un hombre en medio de un mundo lleno de pecado y corrupción. La pregunta que siempre me hago es, ¿por qué Noé? ¿Qué hizo este hombre tan especial que Dios eligió para ser el instrumento de salvación en un momento tan crítico para la humanidad? En el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 8, la Biblia dice, «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Este versículo es la clave de todo. Noé no era perfecto, no era un hombre sin pecado, pero algo en él agradó a Dios. En un tiempo en que la humanidad se había corrompido por completo, Noé se mantuvo fiel, justo y obediente. Esto me lleva a preguntarme, ¿qué está pasando hoy? ¿Cuántos de nosotros, en medio de un mundo lleno de tentaciones y caos, aún buscamos la gracia de Dios con todo nuestro corazón? La Biblia describe cómo la maldad de la humanidad había llegado a su punto más alto, cómo el pecado se había apoderado del corazón de las personas. Dios vio lo que estaba sucediendo y decidió actuar. En medio de esa oscuridad, Dios vio a Noé, un hombre que, aunque imperfecto, vivió de acuerdo a sus principios, temía a Dios y caminaba en justicia. Y en ese momento, Dios le hizo un llamado claro. Imagina por un momento que tú fueras Noé. Estás viviendo en una sociedad en la que nadie más cree en lo que tú crees, donde el pecado y la corrupción son lo que más se ve. De repente, Dios te habla, te da una instrucción que parece completamente imposible. Construye un arca, porque un diluvio va a venir. Y Noé, con fe, creyó en ese llamado, obedeció a Dios sin dudar. En el capítulo 6, versículo 14, Dios le da instrucciones específicas a Noé. Hazte un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Qué impresionante es saber que Dios no solo le habló, sino que le dio detalles, le mostró el plan. Este no fue un simple susurro en la distancia. Noé recibió un llamado claro y directo. Y lo que sigue es aún más asombroso. Noé no solo escuchó, sino que obedeció. Esto me hace pensar en cómo muchas veces nosotros también recibimos el llamado de Dios, pero muchas veces dudamos o nos sentimos incapaces de seguirlo. Puede ser un llamado a servir, a perdonar, a hacer cambios en nuestra vida o incluso a ser más valientes en nuestra fe. Noé nos enseña que cuando Dios habla, debemos escuchar. Cuando Él nos llama, nuestra respuesta debe ser de fe y obediencia, sin importar cuán grande o difícil parezca el desafío. Lo impresionante de la vida de Noé es que, al ser llamado por Dios, no solo tuvo que enfrentarse a la incredulidad del mundo, sino también a la burla, la soledad y el abandono. Muchos de nosotros vivimos situaciones en las que sentimos que Dios nos llama a algo grande, pero los demás nos miran con escepticismo. ¿Te has sentido alguna vez incomprendido por tu fe o tus decisiones? Noé fue testigo de lo mismo, y a pesar de todo, obedeció a Dios. Y quiero que pienses en esto. ¿Te atreverías a ser como Noé? A escuchar la voz de Dios y obedecer, aun cuando no ves con claridad el propósito de todo, porque la llamada de Dios a tu vida puede ser similar. Puede que no estés construyendo un arca física, pero estás construyendo algo en tu vida que tiene un propósito eterno. Y lo más importante es que, como Noé, puedes encontrar gracia ante los ojos de Dios si sigues fielmente su llamado. Así que, antes de continuar, te pregunto, ¿estás dispuesto a escuchar a Dios hoy? ¿Estás dispuesto a responder con la misma fe y obediencia que Noé mostró, sabiendo que Dios tiene un plan para ti, incluso cuando no entiendas todos los detalles? Si la respuesta es sí, entonces quédate con nosotros, porque aún hay mucho más por descubrir en esta historia de fe y obediencia.
Ahora que entendemos el llamado de Dios a Noé, es momento de profundizar en el proyecto más grande y más inesperado de su vida, la construcción del arca. Imagina por un momento que Dios te da una tarea tan monumental, una que parece imposible, y te dice: construye una embarcación gigante porque voy a enviar un diluvio que destruirá todo lo que existe. ¿Te atreverías a creer que en medio de una situación difícil eso es posible? La Biblia nos dice en Génesis 6:14: hazte un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Pero, ¿te has detenido a pensar en lo que significaba esta instrucción? No se trataba simplemente de construir una balsa para cruzar un río. Dios le estaba pidiendo a Noé que edificara una estructura masiva, algo mucho más allá de cualquier cosa que la humanidad hubiera visto hasta entonces. El tamaño del arca era impresionante. En Génesis 6:15, Dios le da a Noé las dimensiones exactas. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Para ponerlo en perspectiva, esto equivalía a un barco de aproximadamente 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Eso es más grande que un campo de fútbol. ¿Te imaginas la incredulidad que debió sentir Noé cuando escuchó esa instrucción? Ahora bien, pensemos en esto. Noé no era un constructor experimentado. No había habido inundaciones antes y no tenía la tecnología que tenemos hoy en día. Todo esto lo hizo con fe y obediencia. Un proyecto tan vasto parecía irreal, pero Noé no dudó. Él comenzó a construir el arca. En muchos momentos de nuestra vida, Dios nos da sueños, nos da visiones de lo que puede ser, y tal vez esa visión es tan grande que parece imposible de alcanzar. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por lo que Dios te ha llamado a hacer? Quizás sientes que no tienes lo suficiente para completar la tarea. Quizás las circunstancias parecen imposibles. Pero recuerda que al igual que Noé, tú no estás solo en ese proyecto. Si Dios te ha dado una visión, Él también te dará la provisión. Noé no estaba construyendo un arca por capricho. No era un proyecto que la gente entendiera o viera como viable. Y de igual manera, en nuestra vida espiritual, muchas veces las personas a nuestro alrededor no entenderán lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Pero al igual que Noé, debemos mantener nuestra mirada fija en lo que Dios nos ha dicho y no desmayar. Él siempre proveerá los recursos necesarios para cumplir su voluntad, aunque a veces no lo veamos de inmediato. Te pregunto, ¿qué arca te está pidiendo Dios que construyas? ¿Qué sueño te ha dado, por grande que sea, y que tú sientes que no puedes cumplir solo? Noé no tenía todas las respuestas, pero confiaba en que Dios lo guiaría. Y así, con paciencia, con esfuerzo y con fe, comenzó a construir el arca, sabiendo que era solo el primer paso hacia algo mucho más grande. Y aquí es donde la historia de Noé se convierte en una lección para todos nosotros. Dios no le dio a Noé todos los detalles de cómo iba a suceder, ni le mostró el panorama completo. Solo le dio instrucciones claras y una promesa de protección. Y Noé, con fe, hizo lo que tenía que hacer. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Nos da la dirección, pero la obediencia es nuestra responsabilidad. Así que hoy, si te encuentras frente a un proyecto que parece abrumador, recuerda que no estás solo. Si Dios te ha llamado a hacer algo, Él será el que te capacite y te proveerá todo lo necesario para llevarlo a cabo. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es hora de preguntarnos, ¿estamos dispuestos a empezar a construir esa arca que Dios nos ha pedido? No importa cuán imposible parezca, si Dios está contigo, puedes lograrlo. Ahora,
Vamos a seguir profundizando en esta historia y ver cómo Noé continuó obedeciendo a Dios, incluso en lo más desafiante. Una de las preguntas que siempre surge cuando hablamos sobre la historia de Noé y el diluvio es: ¿fue el diluvio un evento global que cubrió toda la tierra o fue un fenómeno local, limitado a una región específica? Hay muchas teorías sobre este tema, pero hoy vamos a explorar lo que la Biblia realmente dice y cómo podemos entender este evento en su contexto original. En Génesis 7, 19, 20 leemos: «Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y cubrieron todos los montes que estaban debajo de los cielos. 15 codos más arriba subieron las aguas y los montes fueron cubiertos». Este versículo nos da una imagen bastante clara de lo que sucedió. Las aguas cubrieron toda la tierra, incluso las montañas más altas. No se trata de una inundación local. La Biblia habla de un diluvio que cubrió toda la tierra, eliminando toda forma de vida que no estuviera en el arca. Este evento fue algo sin precedentes. No fue un simple aguacero o una lluvia fuerte, sino algo que alteró por completo el ecosistema de la tierra. El diluvio fue, según la Escritura, un juicio de Dios sobre un mundo corrompido, un acto divino que purgó la tierra del pecado humano. Es importante entender que el diluvio no fue solo un castigo, sino también un acto de misericordia. A través de Noé y su familia, Dios estaba preservando la humanidad, la creación y un futuro para el mundo. Dios no solo destruyó, sino que también salvó. Pero para comprender el propósito completo de este diluvio, debemos mirar más allá de lo físico y ver lo que esto representa espiritualmente. El diluvio también es una imagen de lo que está por venir. En la Escritura, Jesús mismo habla del diluvio en relación con su regreso. En Mateo 24, 37, 39, Él dice: «Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos». Este versículo nos recuerda que la gente de aquellos tiempos vivía en la ignorancia, sin comprender las consecuencias de sus acciones. Vivían como si no hubiera un juicio por venir. Pero el diluvio de Noé no fue solo un evento histórico. También nos muestra lo que podría suceder en el futuro si ignoramos el llamado de Dios. Al igual que la humanidad en los tiempos de Noé, muchas personas hoy están caminando por la vida sin darse cuenta de la urgencia de escuchar a Dios. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo como si no hubiera consecuencias por nuestras acciones? Noé, en su tiempo, era el único que entendía la gravedad de la situación. Él sabía que el diluvio era inminente y actuó conforme a esa verdad. ¿Estamos nosotros igualmente preparados para lo que está por venir? Jesús nos llama a estar alertas, a vivir de acuerdo con su voluntad, porque al final el juicio de Dios será tan real como lo fue en los días de Noé. El diluvio no solo fue una forma de juicio, sino una oportunidad para que Dios redimiera a la humanidad. Noé y su familia, al entrar en el arca, fueron preservados. Y al final del diluvio, Dios les hizo una promesa: el arco iris, que sería un símbolo del pacto eterno entre Dios y la humanidad. El arco iris nos recuerda la misericordia de Dios, que incluso cuando Él juzga, siempre hay esperanza de redención. Así como Noé encontró gracia ante los ojos de Dios, nosotros también podemos hallar esperanza en medio del juicio si estamos en Cristo. Hoy quiero hacerte una invitación. Si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador, si no estás preparado para lo que vendrá,
te animo a que tomes un paso de fe. Al igual que Noé, tienes la oportunidad de entrar en el refugio que Dios ha provisto para ti. Y ese refugio es Jesús, nuestro arca de salvación. Vamos a seguir descubriendo los misterios divinos de esta historia tan profunda. Una de las preguntas que más se hacen cuando hablamos de la historia de Noé es: ¿cómo pudo Noé reunir a tantos animales? Y no estamos hablando solo de algunos, sino de todas las especies. Cientos, tal vez miles de criaturas de cada tipo y especie entraron en ese arca. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pudo haber sido todo esto posible? La respuesta está en la fe y en la obediencia de Noé, pero también en el plan divino de Dios. En Génesis 6, 19, 20, Dios le dice a Noé: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Aquí vemos que Dios no solo le da a Noé la instrucción, sino que también se encarga de la logística. Él mismo guiaría a los animales hacia el arca. Imagina por un momento la escena. Noé no tenía que ir al zoológico a buscar a cada animal, ni tenía que hacer largos viajes para encontrarlos. Dios les indicó el camino. Los animales, por algún milagro divino, llegaron a Noé en pareja. Es un verdadero testimonio del control y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Es impresionante pensar en cómo Dios manejó todo el proceso. Y esto también nos habla de su fidelidad. No solo le dio a Noé las instrucciones exactas sobre cómo construir el arca, sino que también le proporcionó lo necesario para que la misión fuera cumplida. Noé no tuvo que preocuparse por los animales, ni por si iban a entrar en el arca, porque Dios estaba en control de cada paso del proceso. Ahora, pensemos por un momento en lo que esto significa para nosotros. Dios nos da una responsabilidad: cuidar de su creación. Noé tuvo que confiar en Dios para reunir a los animales, y eso requirió fe, pero también requirió que Noé asumiera la responsabilidad de cuidarlos, alimentarlos y protegerlos durante el tiempo que estuvo en el arca. Nosotros también tenemos una responsabilidad sobre la creación de Dios. En Génesis 1:28, Dios le da al ser humano el mandato de fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todos los animales que se mueven sobre la tierra. Esta responsabilidad sigue siendo nuestra hoy: cuidar la creación, ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Pero también debemos reconocer que Noé no solo cuidó a los animales en el arca, sino que tuvo que confiar completamente en Dios. El mismo Dios que guió a los animales, también guió a Noé a través del proceso de preservarlos. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Dios no solo nos da responsabilidades, sino que también nos equipa y nos guía para cumplirlas. De esta historia podemos aprender que, aunque nuestra responsabilidad pueda parecer grande, como lo fue para Noé, nunca estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y ayudándonos a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Quizás hoy tienes una responsabilidad que te parece demasiado grande o abrumadora. Tal vez tienes que cuidar de algo o alguien y sientes que no puedes hacerlo. Pero quiero recordarte algo. Si Dios pudo reunir a los animales en el arca, Él también puede guiarte en tu vida y ayudarte a cumplir lo que te ha llamado a hacer. No importa cuán pequeña o grande sea la tarea, Él está contigo. Hoy quiero que reflexiones sobre la responsabilidad que Dios te ha dado. ¿Cómo puedes ser un buen mayordomo de lo que Él ha puesto en tus manos? ¿Cómo puedes demostrar tu fe y obediencia, tal como lo hizo Noé? Si estás listo para asumir esa responsabilidad, recuerda que no estás solo. Dios te equipará y guiará en cada paso. Y si tienes dudas o preocupaciones,
Ora y confía en que Él tiene el control de todo. Ahora que hemos explorado cómo Noé confió en el plan de Dios para reunir los animales, es tiempo de continuar con otro aspecto fascinante de su historia. No te vayas, porque lo que sigue es aún más revelador. El diluvio es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más dramáticos y poderosos de toda la Biblia. La tierra fue destruida por completo, y solo Noé y su familia sobrevivieron. Pero la pregunta que surge es, ¿era solo un juicio de Dios o también una oportunidad para la humanidad? La Biblia nos dice en Génesis 6, 5-7, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado». Este pasaje nos muestra el dolor de Dios ante el pecado de la humanidad. Él veía cómo los corazones de las personas se habían corrompido y había llegado el tiempo de hacer justicia. Este es un juicio severo, claro. Dios no hace acepción de personas, y cuando el pecado alcanza su límite, Él responde. El diluvio fue una manifestación de la justicia de Dios, una justicia que no puede dejar el pecado sin castigo. Pero aquí es donde la historia de Noé toma un giro fascinante. Aunque el diluvio fue un juicio, también fue una oportunidad, un acto de misericordia. Dios no destruyó todo, Dios preservó a Noé y su familia. Génesis 6, 8 dice, «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Noé no era perfecto, él no era sin pecado, pero Noé encontró gracia, es decir, encontró favor ante los ojos de Dios. Esto es crucial. Mientras el juicio se desataba sobre el mundo, Noé tuvo la oportunidad de salvarse, de ser parte del plan redentor de Dios. Dios lo eligió, lo preservó y le dio una oportunidad de comenzar de nuevo junto con su familia. Este es el mensaje clave. Incluso cuando Dios juzga, siempre ofrece una oportunidad. El diluvio fue un juicio sobre un mundo corrompido por el pecado, pero también fue una oportunidad para que la humanidad se redimiera, comenzando con Noé. Hoy estamos viviendo en un mundo que también está lleno de maldad. En muchos aspectos, nos encontramos en una situación similar a la de los días de Noé. La maldad está en todas partes y el juicio de Dios es una realidad. Pero aquí está la buena noticia. Dios aún ofrece una oportunidad. Esa oportunidad está en Cristo. En 2 Pedro 3, 9 leemos: «El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Dios está dando tiempo, una oportunidad para que todos vengan a Él, y esta oportunidad no es eterna. Al igual que en los días de Noé, el tiempo para arrepentirse tiene un límite. Si estás escuchando hoy, quiero decirte que aún tienes una oportunidad. Dios te está extendiendo su mano de gracia, tal como lo hizo con Noé. Si hay algo que aprender de la historia de Noé, es que en medio de la justicia divina siempre hay oportunidad de redención. Noé fue salvo por la gracia de Dios, y tú también puedes serlo. Hoy, Dios te ofrece la oportunidad de entrar en el refugio de la salvación, que es Cristo. Así como el arca fue el refugio para Noé, Cristo es nuestro refugio en este tiempo de juicio. No importa quién eres, ni lo que hayas hecho. Si confías en Jesús, serás salvo. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto. Si sientes el llamado de Dios en tu corazón, no dejes pasar esta oportunidad. Al igual que en los días de Noé, el tiempo de gracia no durará para siempre. Pero hoy puedes ser salvo. Ahora, vamos a seguir explorando más sobre esta historia tan rica. No te vayas, porque lo que sigue es aún más revelador.
Uno de los momentos más impactantes de la historia de Noé es cuando Dios hace un pacto con él. Un pacto que no solo afectó a Noé y su familia, sino a toda la humanidad y a toda la creación. Este pacto nos habla del amor y la fidelidad de Dios, que incluso después de haber destruido todo por el pecado, aún se compromete a cuidar y preservar lo que Él ha creado. Después del diluvio, en Génesis 9, 8-11, Dios le habla a Noé y dice: «He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, las aves, las bestias y todos los animales de la tierra que están con vosotros, de todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con vosotros. Nunca más será cortada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este es un pacto de misericordia». Dios, al ver la devastación del juicio, decide no volver a destruir la tierra con un diluvio. Nos está diciendo que a pesar de la maldad humana, su fidelidad no cambiará. No importa cuántos errores cometamos, Él siempre será fiel a su palabra. Es importante notar que este pacto fue hecho no solo con Noé, sino con vosotros y vuestros descendientes. Este pacto se extiende a nosotros, a toda la humanidad. Hoy vivimos bajo la promesa de que Dios no destruirá la tierra nuevamente con un diluvio, y que Él sigue siendo un Dios de misericordia, fiel a sus promesas. Y para sellar este pacto, Dios da una señal muy especial: el arco iris. En Génesis 9, 13, Dios dice: «Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». El arco iris es una hermosa promesa. Cada vez que vemos el arco iris, recordamos que Dios es fiel. Él se ha comprometido a nunca más destruir la tierra con agua, y esa promesa está escrita en las nubes como un recordatorio de su pacto con la humanidad. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Siempre cumple lo que promete. Él no es como los hombres, que a veces fallamos en cumplir nuestras promesas. Dios es fiel, y su pacto con Noé es una prueba de eso. Pero no solo eso, este pacto es un recordatorio de que, aunque el mundo cambie, el corazón de Dios no cambia. Hoy quizás te encuentras atravesando tiempos difíciles, tiempos de prueba, pero quiero que recuerdes algo. Al igual que Dios fue fiel a Noé, Él también es fiel contigo. Sus promesas no fallan. Si estás pasando por un momento de dificultad, recuerda que hay un pacto eterno entre Dios y su pueblo, y Él siempre estará contigo. Así como el arco iris es una señal de la fidelidad de Dios, te invito a mirar al cielo y recordar que, aunque los tiempos sean difíciles, Él siempre cumplirá lo que ha prometido. Lo que comenzó con Noé es una promesa que llega hasta nosotros hoy. Y no olvides, el pacto de Dios no es solo una promesa para el pasado, sino que sigue vigente hoy. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Antes de continuar con la siguiente parte de nuestra reflexión, quiero que tomes un momento para pensar en las promesas de Dios en tu vida. ¿En qué áreas necesitas recordar que Él es fiel, que su pacto es eterno? No te vayas, porque aún hay más lecciones profundas que descubrir. Vamos a continuar con nuestra exploración de esta poderosa historia. Al final de esta maravillosa historia de Noé, hay algo muy importante que debemos reflexionar. ¿Qué podemos aprender de Noé hoy? No es solo una historia antigua, no es solo un relato sobre el pasado. La vida de Noé está llena de lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Lo primero que debemos destacar es la obediencia de Noé. En Génesis 6, 22, la Biblia dice: «Y Noé hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová». Hizo así. Noé no dudó, no cuestionó los planes de Dios. Él simplemente obedeció. Y esa obediencia, aunque fue difícil,
aunque fue incomprendida por muchos, fue la clave para la salvación de él y su familia. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces, su voluntad puede parecer incomprensible o incluso imposible. Pero la obediencia a Dios siempre trae bendición. Y aunque el mundo te mire con escepticismo, lo que Dios te ha pedido que hagas es más importante que cualquier otra cosa. La segunda lección que podemos aprender de Noé es la perseverancia. Noé no construyó el arca en unos pocos días o meses. La Biblia nos da la idea de que estuvo trabajando en el arca durante muchos años, tal vez más de 100. Imagina por un momento, en ese tiempo, las burlas, la incomprensión de la gente, la fatiga, las dificultades. ¿Cómo lo hizo Noé para seguir adelante? ¿Qué lo motivó a seguir construyendo cuando parecía una tarea imposible? Era su fe en Dios lo que lo mantenía firme. Él sabía que lo que estaba haciendo era parte del plan divino. En Hebreos 11:7 se nos dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa. Noé no veía el diluvio, pero creyó en la promesa de Dios, y esa fe le dio la perseverancia necesaria para cumplir su misión. Hoy, tal vez estás enfrentando desafíos, tal vez el camino se ve largo y difícil, pero quiero que recuerdes a Noé. La perseverancia en la fe, aunque las circunstancias sean difíciles, traerá frutos. La promesa de Dios es fiel, y Él estará contigo en cada paso del camino. Finalmente, la última lección que podemos aprender de Noé es la confianza en el plan de Dios. Dios tenía un plan para la humanidad, para la creación, y ese plan estaba en las manos de Noé. Pero más que eso, Noé confiaba plenamente en el plan de Dios. Él sabía que, aunque no entendiera todos los detalles, Dios estaba en control. Tal vez tú también te encuentras en una situación donde no entiendes todo lo que está sucediendo, donde no ves el fin de las dificultades. Pero al igual que Noé, debes confiar en que Dios tiene un plan perfecto para ti. Él no se olvida de ti y sus caminos son mucho mayores que los nuestros. Lo que podemos aprender de Noé es que, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando obedecemos, perseveramos y confiamos en su plan, Dios nos lleva a través de cualquier tormenta. Noé pasó por el diluvio, pero al final salió victorioso, porque su confianza estaba puesta en el Dios que nunca falla. Hoy quiero invitarte a hacer lo mismo. Escucha la voz de Dios, obedece su llamado, persevera en medio de las dificultades y confía plenamente en su plan. Aunque el camino sea incierto, recuerda, Dios está contigo, tal como estuvo con Noé. Vamos a orar y pedir a Dios que nos dé la fe, la obediencia y la perseverancia de Noé, para que podamos seguir su voluntad con todo nuestro corazón. Que cada uno de nosotros se convierta en un Noé en este mundo, dispuesto a escuchar, a obedecer, a confiar y a perseverar, sin importar lo que venga. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por la vida de Noé, por su fe, su obediencia y su perseverancia. Te pedimos que nos ayudes a tener la misma fe inquebrantable, la misma obediencia total y la misma confianza en tu plan, sin importar las circunstancias. Que como Noé, podamos ser instrumentos de tu voluntad en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Comparte esta palabra y sigue aprendiendo con nosotros.